mismo, para que el Señor nos hable, para que el Señor nos enseñe, para que el Señor nos permita conocerlo todavía más. Porque si hay algo que como cristianos debemos de anhelar y de desear es conocerlo más a Él. Porque es tan grande, es tan inmenso, tan infinito, que nunca dejaremos de conocerlo en toda su grandeza. Yo cada vez que me acerco a la presencia de Dios, más me enamoro de Él. Tengo que reconocerlo porque es tanta su belleza, es tanta la obra tan preciosa que Él ha llevado a cabo para redimirnos a ti y a mí, que hoy estamos aquí limpiados por su sangre preciosa, que yo no encuentro las palabras para agradecerle lo que Él ha hecho por mí. Y en esta mañana vamos a seguir hablando de la carta de Pablo a la epístola a los romanos. Hemos estado, como he estado, mejor dicho, compartiendo en esta semana, ¿no? Pero para hacer un pequeño resumen y para recordar un poquito lo que ya hemos dado, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. ¿Vale? Romanos capítulo 1, versículo 1 al 17. Yo, antes de empezar, de continuar, me gustaría preguntar si hay alguien que nos visita por primera vez. ¿Tu nombre, perdona? Jesús. ¿Quién se va a olvidar de Jesús? Nadie, ¿verdad? Tiene un nombre, vamos, es que te lo... Yo no sé si fue tu madre o tu padre, pero te lo puso. Mejor nombre no hay. Pues bienvenido a la casa del Señor, que el Señor te bendiga. Siéntete como en tu casa. Aquí somos una familia porque tenemos un mismo Padre. ¿Qué decir, vale? Así que siéntete en tu casa. Bienvenido. Bueno, pues vamos a dar lectura desde el principio, desde el versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por su profeta en la Santa Escritura, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, porque con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para que ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y ahora vienen los dos versículos que con la ayuda del Señor, vamos a trabajar en esta mañana, ¿no? Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo está resumiendo en estos versículos prácticamente toda la carta a los romanos. Y yo me atrevería incluso a decir que está resumiendo lo que es el Evangelio. ¿En qué consiste nuestra fe? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Y a mí me gustaría hacerte esta mañana una pregunta. ¿Has sentido? Me imagino que sí, ¿no? ¿Verdad? Porque es algo muy común al ser humano y todos lo hemos sentido.
pues a lo largo de nuestra vida lo hemos sentido muchísimas veces. ¿Alguna vez te has sentido avergonzado? Yo más o menos que sí, ¿verdad? Pero me gustaría que esta mañana pensáramos en el origen, el por qué ese sentimiento, común a todos los seres humanos, florece en situaciones y en momentos que muchas veces no podemos controlar, pero que sin lugar a dudas nos avergüenza. Y es que esto de la vergüenza es un tema muy profundo. El discernir, el estudiar de dónde procede, porque el ser humano en diferentes situaciones pues pasamos vergüenza. Yo soy una persona que no puedo esconder la vergüenza. ¿Sabéis por qué, verdad? Como soy tan blanquito, de momento me suben los colores y me pongo colorado y ya doy el cante. Entonces, pero es algo que no se puede esconder. Y yo, indagando un poquito sobre la vergüenza, encontré una definición que me llamó mucho la atención. Dice, la vergüenza se origina a partir del sentimiento de vulnerabilidad de uno mismo frente a los demás. O sea, nos sentimos vulnerables. Por lo tanto, puede preservarnos de situaciones de estigma social a fin de que nos adaptemos a unas normas comunes para que predomine un sentimiento de pertenencia. La vergüenza nos señala qué es lo correcto y aceptable dentro del grupo social al que pertenecemos y nos permite asumir las reglas sociales como propias. O sea, cuando hablamos de vergüenza, vamos a ir al grano. Lo que realmente ocurre en nuestras vidas, cuando nos avergonzamos, es que, yo no sé vosotros, a mí hay situaciones, por ejemplo, los padres muchas veces somos muy bocazas. Yo lo reconozco. Yo a veces he puesto a mi hija en situaciones que porque he comentado algo de su vida, algo que le ha ocurrido, algo que ha pasado, y ella se ha avergonzado. Y yo recuerdo que mi madre me hacía pasar vergüenza muchas veces. Cuando a mí me estaba con otras madres, con otras mujeres, y empezaba a hablar de mí, y cosas que mías personales, y yo pasaba fatiga. Pasaba fatiga porque, oye, a mí no me gustaba que mi madre contara esas cosas de mí. Y yo me avergonzaba, pero la vergüenza mía era ni más ni menos que yo tenía una imagen, o quería dar una imagen al mundo que me rodeaba para que me aceptara. Y el simple hecho de que mi madre, o cualquier situación en la que nos encontremos, revelase algo en lo que nosotros no estamos cómodos, o simplemente no estamos preparados, pues realmente es algo que nos incomoda. A nadie le gusta, ¿verdad?, desnudar lo que hay en su corazón. Nuestro corazón es la parte más secreta que tenemos en nuestras vidas. Es un búnker donde nos agazapamos, donde nos resguardamos y donde no queremos que nadie penetre. Esos son secretos que solamente sabemos tú. Pero fijaros una cosa interesante, porque la vergüenza tiene un origen, tiene un momento en la historia en el que florece y aparece en la raza humana. Me gustaría que me acompañase a Génesis capítulo 2, versículo 25. Génesis capítulo 2, versículo 25, nos habla en el momento preciso en el que la vergüenza aparece, no en este versículo, en el siguiente. Aquí aparece una situación donde tanto Adán como Eva no se avergonzaban, porque la realidad, hermano, es que ni tú ni yo fuimos creados para avergonzarnos. La vergüenza no formaba parte del plan de Dios. No tenemos por qué pasar vergüenza. Y en el capítulo 25 dice lo siguiente, si lo veo claro. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué no se avergonzaban? Porque no tenían nada que esconder. Porque al final de lo que se trata es que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo hizo perfecto, en una relación perfecta, lo vistió de su gloria. Y en realidad, esta comunión que había perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Señor lo transmitió a su creación más preciada, que era el hombre y la mujer. Y como hemos leído aquí en el versículo 25, estaban desnudos y no tenían por qué avergonzarse, porque había una relación completamente transparente. No había nada oculto, no había nada que tenía que Adán ocultarle a su mujer, ni su mujer tenía que ocultarle a su esposo. Y mucho menos había nada que tenían que ocultarle a Dios. Esa es el que es la cuestión. Dios nos creó a su imagen, y era una imagen perfecta, donde no había que esconder absolutamente nada. Pero ¿qué ocurre?
Si vamos al capítulo 3, versículo 10, vemos que esa vergüenza llega un momento que aparece en medio de la creación de Dios. Y dice así, ¿no? Veo menos. Y dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, la vergüenza es un fruto del pecado. Es un fruto de querer agradarnos a nosotros mismos y no querer agradar a aquel que nos creó. Cuando nosotros vivimos para querer agradar a los demás, incluso agradarnos a nosotros mismos, y no buscamos lo que es agradar a nuestro Creador, pues da ocasión y da pie a que muchas veces sintamos vergüenza en nuestra vida porque estamos haciendo algo que no le agrada precisamente a Dios. Pero fíjate tú cuál es la situación. Aunque el hombre pecaron y desobedecieron a Dios y sintieron vergüenza en ese momento porque ya no había una transparencia entre ellos, no había una conexión perfecta como Dios lo había creado desde el principio. Ya ellos tuvieron vergüenza y tuvieron que cubrirse con una soga. Y el Señor tuvo que, a su vez, sacrificar un animal para vestirlo con pieles, ¿verdad? Pero la raíz de la cuestión es que nosotros no tenemos que agradar, no tenemos que buscar agradar al hombre. Tenemos que agradar por encima de todo, agradarlo a Él. Y tendremos situaciones de vergüenza en este sentido porque a veces en ocasiones la vergüenza no, es como un mecanismo de defensa que nos permite defendernos ante situaciones que por un lado estamos haciendo mal o que no encaja en el contexto en el que estamos, ¿no? Pero principalmente, como dice Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10, dice lo siguiente. Acompañadme, Gálatas, capítulo 1, versículo 10. ¿Quién lo tiene? Que lo lea. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Pablo lo tenía muy claro. Pablo no estaba buscando el favor de los hombres, no estaba buscando las palmaditas en el hombro, que bien lo hace, que bien lo está haciendo. Él estaba jugando en otra división. ¿Sabían qué división estaba jugando Pablo? En el establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y ser un instrumento usado por él, como bien sabemos, para anunciar el Evangelio, las buenas noticias a los gentiles, a los judíos, pero también específicamente a los gentiles. Y Pablo nos muestra en estos dos versículos que hemos leído, en el 16 y en el 17, como he dicho antes, nos muestra el corazón y el resumen de la carta de los romanos, pero también podemos decirle que es el resumen prácticamente del Evangelio, de las buenas noticias que nosotros compartimos. ¿Y sabéis por qué? Porque Pablo nos muestra en estos versículos cómo un Dios perfectamente justo y santo puede perdonar y aceptar en su presencia a un hombre y a una mujer como tú y como yo, que somos injustos y pecadores, y aún así seguir manteniendo intacto su justicia. Esta es la clave del Evangelio y de las buenas noticias que nosotros tenemos que compartir al mundo. Cómo Dios, siendo un Dios soberano, un Dios justo, perfecto, santo, que no permite el pecado en su presencia, cómo, siendo así, puede perdonarnos, aceptarnos, permitiendo que estemos en su presencia y aún así seguir manteniendo intacto su justicia. Es curioso, ¿verdad? Cómo Dios puede hacer o cómo Dios ha llevado a cabo este plan glorioso de los que nos beneficiamos tú y yo. Y que tú, aquí, que estás, querida alma, que quizás no has tenido un encuentro con el Señor, te puede beneficiar también esta mañana. Pablo estaba deseando visitar la iglesia de Roma.
En su corazón había un anhelo ferviente de visitar a los hermanos que tenían tanta fama, ¿verdad? Que habían crecido hasta el imperio, hasta la capital del imperio romano. Y aunque no fue él el que estableció esta iglesia, en su corazón, como amaba tanto a Cristo, amaba también a la iglesia. Y en su corazón estaba en visitar a estos hermanos que se encontraban en Roma. Ahora, si hacemos un pequeño resumen de Pablo, si había alguien que realmente tenía motivo para avergonzarse del Evangelio, era Pablo. Os voy a decir unas cuantas cosas que él sufrió en sus carnes por predicar las buenas noticias. Por predicar el Evangelio fue apresado en Filipo. Fue expulsado de Tesalónica, sacado en secreto de Damasco colgado de una canasta. Tuvo que salir de la ciudad de Berea escoltado. Fue burlado en Atenas, considerado como un imbécil en Corinto, apedreado y dado por muerto en la ciudad de Listra, acusado de blasfemia en Jerusalén, donde casi lo matan a golpe. O sea, y puedo seguir, o podría seguir, mejor dicho. Pablo fue... se puede decir que tenía motivos de sobra para decir, porque cualquier ser humano en la situación de Pablo pensaría, yo el primero, de más vale que cambie de oficio, porque la verdad que con lo que estoy haciendo mi vida peligra, mi integridad física peligraba. Pablo se vio en situaciones, Pablo también, de todos los apóstoles, se vieron en situaciones realmente en que su vida peligraba, y de eso fueron muchos de ellos matados, ¿no?, por el imperio, ¿no?, romano, por los romanos. Pero si esto fuera poco, lo que Pablo sufrió en sus carnes, por otra parte el cristianismo tenía muy mala reputación en Roma y en todo el imperio. Los cristianos, los seguidores de Jesús, eran acusados de ser ateos. Sí, eran acusados de ser ateos, entre otras cosas porque los judíos adoran a un solo Dios. Y cuando nos encontramos en el Imperio Romano había dioses, no sé, como un catálogo, a tu gusto. Había Dios para el agua, Dios para la fertilidad, Dios para el fuego, Dios para la agricultura. Había dioses para todos los gustos. Y los judíos, si algo llevaban por bandera, es que adoraban única y exclusivamente a un solo Dios. Entonces, tenían mala reputación por eso. Muchos pensaban también que eran caníbales. Los primeros discípulos, los romanos y los griegos, la cultura greco-romana, consideraban que los cristianos eran caníbales, claro, porque cuando se reunían todos ellos en casa y participaban del pan y del vino, comían el pan que representaba la carne, el cuerpo de Cristo, y la sangre era el vino, ¿no? Entonces ellos decían, esta gente son caníbales. También eran considerados peligrosos para la actividad política de Roma, porque todo giraba en torno a la veneración y adoración del César. Y los judíos decían, por ahí no paso, yo solamente adoro a mi Dios, ¿vale? Y precisamente este motivo fue lo que llevó la persecución al extremo, ¿no?, que llevó los romanos hacia los judíos. Y si todo esto fuera poco, os estoy hablando un poquito para que os veáis un poquito el contexto, ¿no?, donde se encontraba la iglesia, ¿no?, la iglesia en los tiempos de Jesús. Y yo me atrevería incluso a decir en los tiempos que estamos viendo hoy en día. Porque aparte de todo lo que he dicho, el Evangelio no podía sonar más ridículo en la cultura del Imperio Romano, porque los cristianos proclamaban precisamente que el Salvador del mundo era un carpintero. Alguien de una familia muy humilde y encima venía de Nazaret. ¿Algo bueno salía de Nazaret? Nada. Fue muerto en una cruz. Eso era lo más vergonzoso para un romano. De hecho, un romano no podía ser condenado a morir en la cruz. Eso estaba reservado para la gente más desfavorecida de la sociedad. Y para colmo, nuestra salvación, lo que proclamaban los discípulos, era que esa salvación de nosotros dependía de este judío, que murió en una cruz, desnudo. Esto era lo más estúpido que se podía creer en los tiempos de Jesús. Por eso Pablo, en la carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, si lo buscáis, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, para ti y para mí, es poder de Dios.
Para los judíos era un escándalo, una estupidez. Para los griegos y los romanos era un insulto a la inteligencia. Los griegos, que se creían y en cierta manera tenían razón, eran una sociedad muy aventajada, muy filosófica, muy estudiosa, muy inteligente. Para ellos el mensaje de la cruz era una estupidez. Pero para Pablo, que escribe esta carta, precisamente porque no tuvo la oportunidad de visitarlo a los romanos, escribió la carta, les dice que él tenía un motivo de mucho peso para predicar el Evangelio. Y es que él no se avergüenza. Para él no era una vergüenza. Y nos escribió esta carta para que para nosotros tampoco lo fuera. Y Pablo, que era un maestro por excelencia, da 4 razones que quiero compartir con vosotros esta mañana de por qué él, precisamente, no se avergonzaba de compartir el Evangelio. La palabra griega que se utiliza para poder en el griego es dunamis. Dunamis viene a significar lo que nosotros entendemos hoy en día por dinamita. Y es que cuando nosotros compartimos el mensaje del Evangelio a las personas que no conocen de Dios, que no creen, que están cegados totalmente y realmente reciben esta palabra de poder, es como si ocurriese en su corazón una explosión, pero no para destruir. Ocurre una explosión precisamente para construir lo que había sido destruido por el pecado. Hermanos, yo doy fe de testimonio, de numerosos testimonios de personas que han llevado una vida totalmente desagradable a los ojos de Dios, desfavorable, han hecho verdaderamente atrocidades, pero cuando escucharon el mensaje del Evangelio ocurrió algo en su corazón que realmente lo impactó de tal manera que lo transformó. Y yo no sé cómo tú te sientes en esta mañana, pero hermano, realmente yo vuelvo a repetir, cada día siento que ese poder de explosión del mensaje del Evangelio impacta más profundamente en mi corazón, transformándome cada día más a la imagen de su Hijo. Porque aquel que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, ¿sabéis una cosa? La va a terminar. El Señor no empieza una cosa para dejarla a media. El Señor lo que empieza lo termina. Y la buena obra que comenzó en tu vida, desde el momento que tú le entregaste tu vida a Dios, Él la va a terminar. La única diferencia es que tenemos que dejarnos. Porque Dios quiere. Otra cosa es que nosotros nos dejemos. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay psicólogo, ni terapeuta, ni nadie en este mundo que pueda causar el efecto transformador que causa el Evangelio en la vida de las personas. No hay nada, hermano. Por muchos problemas que tú tengas, por mucha ayuda psicológica que tú necesites, en verdad, la mejor medicina es recibir en tu corazón el mensaje de salvación que Dios ofrece por medio del Evangelio. No hay otra cosa, hermano. Y no estoy diciendo que esté en contra de los psicólogos, no. Entiendo que hacen su trabajo, su labor, pero una psicología sin la base fundamental de la palabra de Dios tampoco me vale mucho a mí. El Evangelio nos habla acerca del poder de Dios. El Evangelio no nos habla como un comentario acerca del poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Es como un bisturí que Dios utiliza en nuestras vidas, que opera en nuestros ojos y nos quita la ceguera en la que nos encontramos. Y es verdad, hermano, yo no sé tú, pero yo, aunque conocí al Señor con una edad temprana, con 13 años, y supuestamente no hice muchas cosas malas, pero yo estaba ciego igualmente. Porque la ceguera que nos tiene que preocupar es que nuestras vidas están condenadas. Nuestras vidas están condenadas a vivir una eternidad en un lugar donde, créeme, no es agradable estar, en el infierno. Y la buena noticia del Evangelio es que Dios hizo posible reconciliarme con Él para que de una vez y para siempre pueda estar con Él en su presencia para siempre, por toda la eternidad. Él nos rescató de las tinieblas, de la mentira
y de la vanidad en la que nos encontramos. Antes leímos 1 Corintios capítulo 1, 18, pero ahora me gustaría que leyésemos los siguientes versículos, o sea, del 19 al capítulo 25, porque aclara un poco más en qué consiste esta salvación, ¿no? Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio en este mundo? ¿Dónde está el que dice yo sé, yo entiendo? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de ¿qué? Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, hermano. Para los judíos, tropezaderos, para los gentiles una locura. Pero nosotros, a quien predicamos es a Cristo y a este crucificado. Para los judíos, como he dicho, era una locura, pero para nosotros, tanto para judíos, para griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, por decirlo de alguna manera, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es mucho más fuerte que los hombres. Ahora, cuando hablamos de poder de salvación, ¿de qué estamos hablando? Porque salvación, cuando utilizamos la palabra salvación, pues viene a significar algo como que somos salvados de un peligro inminente, ¿verdad? Algo que puede incluso atentar con nuestras vidas. Salvación, pero cuando lo atribuimos al Evangelio, ¿salvación de qué? ¿De qué nos salva el Señor? ¿Por qué tenemos que estar agradecidos tú y yo por medio de esa salvación? Pues nos salva precisamente de su justicia. Porque Dios es amor, pero también es justo. Y una cosa no está contradiciendo la otra. Porque si recordáis cómo compartí en otra ocasión, el amor no está en disputa con la ira, con el odio, con la justicia. Y os voy a decir por qué. Porque si tú amas a alguien, tú realmente odias que esa persona sufra algún daño, ¿verdad? La ira florece en ti. Si tú amas la verdad, por consiguiente tienes que odiar la mentira. Si tú amas la limpieza, no es un pecado que odie la suciedad, la impureza. Por eso el amor con la justicia no está reñida. Él nos creó a su imagen para que reflejáramos su gloria y fuimos su especial creación. ¿O acaso, hermano, te voy a preguntar esta mañana, tú no sientes indignación cuando ves las noticias? ¿Tú no sufres indignación cuando ves las cantidades de guerra que hay, la gente que están sufriendo, la política que estamos haciendo aquí en España, la política que hay en otros países? Aquí hay hermanos que vienen de diferentes lugares y vienen huyendo precisamente de muchas injusticias. ¿Y eso no os indigna? Os pregunto en esta mañana, ¿no sufrí indignación cuando veis esas cosas? Yo me indigno a una manera que me hierve la sangre, hermano. De verdad os digo. Cuando veo que la sociedad está metiendo tanta suciedad y tanta basura en la mente de nuestros hijos. Ideología de género, que si el aborto, que si esto, que si lo otro. Cosas que van totalmente opuestas a la voluntad de Dios. Yo me indigno. Y clamo a Él por justicia. Para que haga justicia. Porque como he dicho antes, una cosa no está reñida con la otra. Y fijaros, si yo me indigno o nosotros nos indignamos, multipliquemos esa indignación hasta el infinito pensando en Dios. Es decir, si nosotros nos indignamos, ¿cuánto más se indigna Dios? Que nosotros, siendo su especial creación, que nos creó a su imagen y semejanza, para tener una relación perfecta, fuimos engañados por el pecado. Y vivimos a consecuencia del pecado, porque aunque la sangre de Cristo nos libra, seguimos sufriendo en nuestras carnes las consecuencias del pecado. ¿Eso causa indignación a Dios? Por supuesto que sí, porque Él no nos creó para eso. No nos creó para que tuviésemos una vergüenza.
Si Dios se desentendiera de todos los pecados que han sido cometidos a lo largo de la historia, estaría siendo un Dios injusto. En Romanos capítulo 3, versículos 10 y 12 dice que no hay justo ni siquiera uno. Ni siquiera uno hay que haga lo bueno. Ni lo hubo, ni lo hay, ni lo habrá. Y yo, no sé, vosotros, pero yo creo la palabra de Dios. Y si Dios dice que no hay ni siquiera justo, por mucho que tú te quieras aparentar de que eres justo, de que eres bueno, como dije al principio, nuestra justicia delante de Dios es un trapo de inmundicia. Todo lo bueno que tú puedas hacer delante de Dios es escoria. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Los principales mandamientos, ¿cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo es muy parecido. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y decirme en esta mañana, ¿quién de los que estamos aquí cumplimos esos dos mandamientos a rajatabla? Nadie. Nadie puede ponerse en pie en esta mañana y decir que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con toda su fuerza, y que ama al prójimo como a sí mismo. Nadie lo cumple. Hay una sola persona, hermanos, que puede librarnos del juicio de Dios. Una sola persona. Uno solo camino, una sola verdad y una sola vida. Por mucho que nos cuenten, por mucho que nos digan, por mucho que religiones que existan en el mundo, por mucha filosofía, por mucha ideología, solamente hay uno que nos puede librar de la justicia de Dios. ¿Y sabéis quién es? Jesús, Dios mismo. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. O sea, Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvarnos. Y sabéis una cosa, otro motivo por el que Pablo no se avergüenza de ese Evangelio, porque ese Evangelio es universal. Es para todo aquel que cree, como hemos visto en el versículo 16. No importa si eres rico, eres pobre, desconocido, famoso, si eres guapo, eres feo, da igual, con estudios, sin estudios, da igual como tú seas. Esa salvación es para todo el mundo. Judíos, gentiles, los judíos es curioso porque el pueblo judío es muy peculiar. Fue el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Pero ellos se sentían que no existían otros pueblos, o sea, existían, pero que el ombligo del mundo eran ellos. Para ellos existían ellos, el pueblo de Dios. Y el resto, los demás, los llamaban gentiles. Pero la salvación no era únicamente para los judíos, era para todo el mundo. Para los gentiles, ya lo he dicho antes, para los pobres, ricos, guapos, feos, da igual. Es para toda la humanidad. Así que Pablo está dejando claro, también en este versículo, de que hay solamente una oferta. Esto no es el Carrefour. Tú vas al Carrefour y te encuentras, o cualquier supermercado, te encuentras infinidad de ofertas. 3x2, yo qué sé, lo que sea. Pero aquí, cuando hablamos de salvación, es solamente una oferta. Una oferta. Para salvar a todo el mundo. No hay una especialmente para colombianos, no hay un Dios para venezolanos, no hay un Dios para los españoles, no hay un Dios para los chinos, ni para los rusos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. La buena noticia es que este Salvador está disponible para todo el mundo, para todo aquel que cree. Querida alma que estás aquí esta mañana, estás escuchando la buena noticia que puede transformar tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque la verdadera vida no consiste en la que vivimos aquí. La verdadera vida viene después de esta. Aquí estamos de paso. Aquel que se crea que todo consiste en lo que nos afanemos en esta vida, en el trabajo, en la casa, en los negocios, en ganar dinero, sí, tú te puedes enfocar en conseguir esas cosas, pero más tarde o temprano te darás cuenta que lo más importante es la decisión que tú tomas aquí en esta mañana, si realmente no has tenido un encuentro con Dios, de reconocerlo como tu único y suficiente Salvador, Salvador de tu alma, como aquel que sobre sí mismo volcó toda la justicia de Dios para que tú y yo
hoy fuéramos declarados inocentes. Es por esta razón por la que Pablo quería predicar el Evangelio, hermano. Esto es una bomba. Es la medicina que el mundo necesita. Es la medicina que tú vas a poder disfrutar, y sería muy egoísta por nuestra parte si nos calláramos la boca y no lo compartiéramos con las personas que no conocen a Cristo. Entregar nuestra vida a Cristo no significa beneficiarnos únicamente de su justicia. Significa que nos rendimos completamente a sus pies para que Él sea el Señor y Dios de nuestras vidas. Para que Él, como buen alfarero, meta sus manos en nuestra vida y empiece a quitar todas aquellas cosas que no le agradan a Él. Es como cuando nos sentamos en la silla. Cuando tú vienes esta mañana aquí y te sientas en la silla, ¿tú cómo lo haces? ¿Te sientas pensando que en media hora esa silla se va a romper y te va a caer al suelo? No, ¿verdad? Tú te sientas en la silla confiadamente, sabiendo que te va a sostener de principio a fin, ¿verdad? Pues igual ocurre con la justicia que es provista por Dios para ti y para nosotros, que ya ha sido provista, pero especialmente para los que no conocen todavía a Cristo. Es una justicia de principio a fin y podemos descansar confiadamente en esa justicia, de que nos va a sostener todo el tiempo de nuestra vida. Es la provisión perfecta de Dios. ¿Sabéis una cosa? Martín Lutero estaba totalmente desesperado. Martín Lutero es una persona que le da vueltas muchas veces a la cabeza, como compartía al principio de esta carta. Él llegó al conocimiento de Cristo a través de la epístola de los romanos. Él no lograba encontrar la manera de cómo ser humano, siendo un vil pecador, podía reconciliarse con un Dios completamente justo y santo. ¿Cómo podemos satisfacer plenamente la justicia de Dios demandada para poder tener esa relación cercana que tuvimos al principio? De hecho, se cuenta que Lutero, cuando iba a confesarse, era una locura. Era una persona que se llevaba 3 y 4 horas en el confesionario. Los curas, cuando lo veían entrar, se ponían las manos en la cabeza. Se escondían. Porque no tenía fin. Él confesaba constantemente sus pecados. Y sabía lo que ocurre. Muchas veces cuando se iba y se olvidaba de que había un pecado que no había sido confesado, volvía otra vez hacia adentro. Era una locura. Hasta que un día llegó y leyó y estudió la carta a los romanos. Y le resultó muy extraño cuando se encontró con este texto, porque cuando hablamos del Evangelio, hablamos de buena noticia, pero dice, bueno, buena noticia, ¿cómo puede ser buena noticia si nos habla de la justicia de Dios? Bueno, pues, no es una buena noticia saber que Dios es justo, saber que lo que nos espera, en verdad, es la justicia de Dios y que Él va a pagar a cada uno conforme lo que ha cometido. Eso no es una buena noticia. Claro, pero Lutero le da vuelta a la cabeza hasta que se dio cuenta que esta justicia de Dios no era solamente su carácter, sino que era una provisión que Él daba por medio de su Hijo, que murió en la cruz del Calvario, para derramar su sangre y derramar toda su justicia en Él. En Él, hermano. ¿Ustedes imagináis esa obra tan grande que el Señor lleva a cabo? Es como si yo estoy enfermo, una enfermedad incurable, y ahora yo voy a Jesús, que está sano, y digo, toma, Jesús, te doy mi enfermedad y dame a cambio tu salud. El trueque es bueno, ¿verdad? El cambio, el negocio es bueno, ¿verdad? ¿A qué es bueno? Pues eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Siendo nosotros los indignos, los que merecíamos completamente la justicia de Dios, por vivir nuestra vida de espalda, completamente alejado de Él como nos daba la gana, Él hizo posible lo que para nosotros era imposible. Como he dicho al principio, solo Dios puede salvarnos de Dios mismo, de su justicia, ¿no? ¿Os acordáis de la pregunta que os hice al principio, ¿no? Jesús es la respuesta. En 2 Corintios capítulo 5, me gustaría que me acompañaseis, 2 Corintios capítulo 5, versículos 20 y 21, dice lo siguiente. 2 Corintios capítulo 5, versículos 20 y 21, dice, así que
Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia. Justicia de Dios en él. ¿Qué? Hermano, qué negocio más bueno, ¿verdad? Yo creo que hay que estar muy ciego. Muy ciego hay que estar. Hay que estar muy cegado por el enemigo para no entender el plan tan maravilloso que Dios puso al alcance de toda la humanidad. Porque como dice la misma carta que estamos leyendo de los Romanos, en el capítulo 3, versículos 27 y 31, nuestra salvación no depende de nosotros. O sea, no es una salvación que empieza por gracia y termina con nuestras obras. No, no. La salvación es por fe, de principio a fin. No podemos llegar a la presencia de Dios y decir, uff, Dios mío, me he sudado la camiseta para llegar aquí. No, no, no. Tú no has sudado nada. Quien lo sudó fue Cristo por ti. Él fue el que sudó. Él fue el que llevó la corona de espinas en su frente, la que nosotros merecíamos. Y a cambio, Él nos ofreció la corona de vida a cada uno de nosotros. A Él le escupieron en la cara, le azotaron, hicieron realmente barbaridades con su cuerpo. Y eso todo lo sufrió por amor, por ti y por mí, hermano. No es poca cosa, de verdad. Muchas veces, ¿sabéis una cosa? En este mundo hay una cosa que no se valora. Cuando algo no te cuesta dinero, no lo valoras. Cuando algo es gratis, que tú no lo has sudado, que tú no lo has trabajado, por regla general no le damos la importancia que realmente tiene. Nuestros hijos muchas veces reaccionan de esa manera. No la generación de nuestros padres, que pasaron fatiga, que sabían lo que era trabajar, que sabían que era ganarse el pan para comer. Yo también he sufrido esa generación, de cierta manera, aunque no tanto como la de mis padres, pero yo, bueno, por otras situaciones. Mi padre ganaba dinero, pues se lo gastaba por otro lado. Y yo, cuando trabajaba, tenía que dar el dinero porque hacía falta en mi casa. Pero nuestros hijos no han sufrido esa necesidad. Esto no funciona ahora. O sea que hace pilas, no sé qué ocurre. Bueno, no importa. La realidad es que nuestros hijos no han sufrido la necesidad que nosotros hemos pasado. Y consecuencia de eso es que muchas de las cosas que nosotros le damos, porque lo amamos, no lo valoran. Es más, lo desprecian muchas veces. Y eso ocurre muchas veces, hermano, en nuestra vida con la salvación que Dios nos ofrece. Como lo recibimos por gracia, y como no lo hemos sufrido en nuestras carnes, muchas veces ignoramos el precio tan grande que tuvo que pagar con su propio Hijo en la cruz del Calvario. Por eso dice en Romanos capítulo 3, 27, 31, dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Es Dios solamente el Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cuál es la consecuencia, hermano, de recibir esta salvación? Romanos capítulo 5, versículo 1. Recibimos la paz con Dios. Es decir, cuando tú te entregas por completo y caes rendido, esa bandera blanca, delante de Dios, y caes rendido y recibes su gracia, tú lo que recibes es una paz en tu corazón, que créeme, que no vas a recibir de ninguna otra forma. Es imposible, porque esa paz que recibes de Dios es la paz que te va a permitir sufrir las consecuencias del pecado, que mientras estemos en este mundo vamos a seguir sufriendo. Es que el que te predica el evangelio te está engañando. El Señor nunca dijo en su palabra que cuando nosotros le entregamos nuestra vida vamos a estar exentos de problemas. El Señor no dice eso, El Señor dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo.
pero problemas vamos a tener. ¿Y cuál es la última razón? Con esto termino. ¿De por qué Pablo no se avergüenza de la salvación de Dios? Pues precisamente por lo que he dicho, porque es una salvación que depende de Dios exclusivamente de principio a fin, hermano. ¿Te parece poco esa garantía de que la salvación que Dios nos ofrece es una acción que, como hemos leído en el versículo 17, dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Es decir, es una salvación que se inicia por la fe y luego sigue dependiendo de esa fe, no por nuestras obras, para conservarla. ¿Entendéis lo que os digo? Se inicia con fe y nuestra salvación sigue dependiendo de nuestra fe para poder seguir conservando esa salvación. Es por fe y para fe, desde la fe hacia la fe. Es una frase poco extraña, pero que nos viene a decir eso, que tenemos que descansar confiadamente en Él. Hermano, el Señor cuando murió en la cruz, murió por todos nuestros pecados. Pasado, presente y futuro. Murió por cada uno de ellos. Tenemos que seguir descansando, como el ejemplo que os he puesto de la silla. Cuando tú te sientas confiando al 100% de que esa silla te va a sostener. Pues de la misma manera tenemos que poner nuestra confianza en Jesús. Él nos va a sostener de principio a fin. Sea lo que sea por lo que estéis pasando. Hermano, la confianza y la fe se pone en práctica cuando estamos pasando situaciones difíciles. Y créeme que situaciones difíciles vamos a pasar. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de haber sufrido situaciones muy difíciles. Pero es ahí cuando tenemos que estar armados de la fe y confiar en que el Señor está con nosotros y que Él, todas las cosas que nos acontezcan, es para nuestro bien. Todo. Por lo que entonces podemos decir que la salvación es por medio de la fe y que continúa nuestra vida por medio de la fe, descansando y confiando en que Dios estará con nosotros en todas las circunstancias de nuestra vida, sea cual sea nuestra situación. De manera que aquello, hermano, que el mundo considera una locura y una vergüenza, y hoy en día ocurre lo mismo, cuando tú estás predicando el Evangelio, la buena noticia de salvación, te encontrarás con muchas personas. Algunos te acusarán, otros se burlarán de ti. Otros te dirán que te han comido el coco. A mí no dieron, mi propia familia, ¿eh? Porque en mi familia somos osos, la mitad somos creyentes y la otra mitad no. Yo oro por mis hermanas, que no conocen a Cristo. Pero mis hermanas, al principio de yo entregar mi vida a Cristo, me decía en mi cara que me habían comido el coco. Que eso era una mentira. Y nos vamos a encontrar a personas así cuando le compartamos el Evangelio. Igual que existía en el Imperio Romano. Yo entiendo por qué Pablo le escribe estos dos versículos a los romanos. Porque, sin lugar a dudas, en los tiempos del Imperio Romano, muchos cristianos se avergonzaban de compartir el Evangelio. Y hoy en día también nos avergonzamos muchas veces de compartir lo que para nosotros es un orgullo. Lo que para nosotros significa poder de Dios para transformar nuestras vidas. Hermanos, yo me considero un sinvergüenza, pero para la gloria de Dios, porque no consiento que la vergüenza se apodere de mí a la hora de compartir el Evangelio. Y yo en esta mañana te animo de verdad. El Señor viene pronto y viene a por su iglesia. Y todos aquí tenemos personas cercanas a nosotros que nos rodean, que todavía no conocen a Cristo, que no han tenido la oportunidad de que alguien les comparta el mensaje de salvación. Y yo te animo, al igual que Pablo lo hace en la carta a los romanos, de que no te avergüences, hermano o hermana, que no te avergüences de cada oportunidad que se presenta a tu vida. Porque a lo largo de nuestra vida muchas personas se cruzan y son oportunidades que Dios pone a nuestro alcance para que les compartamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque mañana puede ser tarde. Yo no sé, querida alma, que está aquí esta mañana, que tú, no sé si tú has entregado tu vida a Cristo, pero yo te ruego encarecidamente delante de Dios que entregue tu vida a Cristo. ¿Has escuchado esta mañana que la justicia de Dios que teníamos que pagar nosotros fue volcada en alguien que era justo, que no merecía esa condena, no merecía ser clavado en esa cruz, y lo hizo por amor a ti y por mí,
Por eso en esta mañana te digo que si realmente nos has entregado tu vida a Cristo, que levantes tu mano y digas, Señor, yo reconozco realmente que he vivido una vida apartada, he vivido como me ha dado la gana sin tenerte a ti en cuenta, pero reconozco que soy un pecador. Y me arrepiento de tantos años en mi vida que he vivido sin glorificarte a ti. Pero yo reconozco y acepto la justicia que fue derramada en tu Hijo Jesucristo para salvarme de todos mis pecados. Si esta mañana tú has entendido lo que significa el mensaje de la buena noticia del Evangelio, y lo has entendido, yo te ruego que no dejes pasar más tiempo. Mañana puede ser tarde, de verdad. Es en esta vida cuando tenemos la oportunidad que Dios nos da para reconciliarnos con Él. Ya cuando estemos en su presencia ya será tarde. Si tú no has reconocido en esta mañana que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y derramó su sangre para limpiar tus pecados, aquí en esta vida, ya después no habrá marcha atrás. Pero qué bueno, hermanos, que los que estamos aquí somos conscientes del precio que Dios pagó por cada uno de nosotros. No nos avergoncemos de compartir el Evangelio, no nos avergoncemos de aprovechar las oportunidades que Dios nos pone de nuestra familia, nuestros hermanos. Sí, a veces nos dirán que somos pesados, sí, bueno, mejor ser pesado que dejar que esa persona, que esa alma sea arrastrada por la corriente de este mundo y en definitiva condenado por toda la eternidad. No somos llamados a ir a favor de la corriente. ¿Quién de aquí ha visto la serie tan famosa de Chosen? ¿La habéis visto? Me encanta cómo empieza los capítulos, cada capítulo de cada temporada, ¿no? Empieza con unos pescaditos nadando, ¿verdad? Y cuando están los pescaditos nadando, se ven algunos pescados que se cambian de color y se giran y van contra corriente. Me encanta, porque significa de una manera perfecta a lo que Dios nos llama. Dios no nos llama a que vayamos a favor de la corriente de este mundo. Nos llama precisamente a que vayamos contra corriente. Que no nos avergoncemos. Que levantemos en alto la bandera de Cristo crucificado. Porque creedme que ese es el mensaje que el mundo necesita. El mundo no necesita una estabilidad económica, el mundo no necesita, bueno, necesita también, pero no es su principal necesidad. Lo que mayormente necesita el mundo es escuchar el mensaje del Evangelio. Y yo te animo en esta mañana que lo compartas por activa y por pasiva. Amén. Amén. Hermano, que Dios te bendiga. Y que realmente el Señor avive el fuego en nuestros corazones, hermanos, y nos apasione a tal punto que nos ocurra como Pablo, que nos dedicamos por completo para compartir el Evangelio a todos los que no lo conocen. Así que voy a dar paso a nuestra hermana para que recoja la ofrenda y